Las opiniones vertidas en el siguiente programa son responsabilidad exclusivamente de los conductores e invitados y no representan, necesariamente, la opinión de quienes forman parte de TV UGED. Sin embargo, han sido incluidos en la programación como fomento a la libertad de expresión. Quehacer Universitario ya comenzó. Bienvenidos televidentes de TV UGED. Gracias por preferirnos como su opción televisiva. Gracias, muchas gracias por su preferencia. Quehacer Universitario tiene como propósito reflexionar sobre lo que los universitarios hemos hecho para consolidar un imaginario colectivo, partiendo de nuestros orígenes liberales juaristas que dan sentido y rumbo a las tareas sustantivas universitarias de docencia, investigación y extensión y difusión de la cultura. Hoy estamos de plácemes, porque vamos a tratar un tema de verdad interesante y con una persona que inclusive escribió sobre ese tema, el proceso de la independencia en Durango. El doctor José de la Cruz Pacheco Rojas. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, mi estimado doctor. Qué bueno que ya... M aquí nuevamente. No, pero este tema está muy... No, pues es una cuestión fundamental en el proceso de construcción de nuestro país, como país independiente. Pero tengo entendido que en esta investigación que realizaste se lograron cosas nuevas. Por supuesto, de hecho, pues sabíamos muy poco. Sabíamos muy poco y lo poco, valga reiterarlo, que se había dicho sobre la independencia en Durango, pues en principio me sospecho que se las inventaron. Sí, es quien ha sido el referente más importante por quienes no conocen sobre este proceso. Se basan en Durango Gráfico de Hernández, olvido ahorita el nombre del autor, y luego que lo repitió José Ignacio Gallegos. Gómez, creo, ¿no? No, Hernández. No me acuerdo, era un licenciado de la época porfiriana. Y también lo repite. Que recoge y luego lo repite José Ignacio Gallegos. Y hasta ahí se quedó la cosa. Atanasio G. Saravia no se metió tanto en este asunto y más bien se va hacia la consumación. Lo cual es, además, bueno, pues Atanasio G. Saravia era una persona muy seria, investigaba y tuvo acceso a documentos y no en balde, pues es realmente quien consolida la Academia Mexicana de la Historia con grandes figuras como Vito Alessio Robles y otros grandes de principios del siglo XX, que son como el puente entre los historiadores decimonónicos como Lucas Alamán, Bustamante, José María Bustamante y otros, y hacia la formación académica, ¿no? de la historia en la UNAM y en el Colegio de México. Entonces, pero se habían dicho cosas desacertadas. Por un lado, se había dicho que Jerónimo Hernández, que fue, creo que abuelo de este autor, licenciado del Durango Gráfico, se había levantado en armas acá por Cuencamé. Yo, en toda la documentación que investigué en distintos repositorios de este país, no encontré ninguna referencia a eso. Luego se equivoca en la consumación cuando dice que el primer gobernador, el designado por Negrete, Pedro Celestino Negrete, una vez consumada la independencia aquí, es a José Urrea. Es un gran error.
era Mariano Urrea. Ah, Entonces, en fin, se vinieron arrastrando una serie de errores y luego, pues obviamente, el referente nacional. O sea, como si aquí no hubiese ocurrido nada, ¿sí? O sea, no pasó nada. Entonces, todo viene de México, incluso en estaciones de radio de las disque universidades privadas se están ahorita difundiendo y hablan, pues evidentemente, de Allende, de Hidalgo y pues cero de nuestros héroes locales. ¿Por qué? Porque no los conocen y aunque esta es la segunda edición, pues por lo visto no llega a quienes debe llegar. Es una pena enorme. Y debo decir primero que este es resultado de un largo trabajo y que continuó. Todavía el año antepasado, el Colegio de Jalisco publicó una obra sobre la consumación de la independencia y yo colaboro. Ahí, hay un capítulo que yo colaboro, entonces no paro allí, aunque pues aquí el título es la época de la insurgencia, de 1808 a 1812. Pero yo continué, en el 12 pues investigué sobre las consecuencias de las Cortes de Cádiz y la Constitución de Cádiz y su impacto en la Nueva Vizcaya. Sí, y luego incluso, bueno, pues me fui de largo e hice un libro sobre la independencia en Durango y Chihuahua, que publicó la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, que olvidé traerlo para mostrarlo. Y la UNAM, la Autónoma de Chihuahua, la de Tlaxcala y el Colegio de Jalisco publicaron avances de mi investigación en distintas vertientes. Pero está dedicado a lo que no conocemos en Durango. Entonces, hay un trabajo enorme y tengo una documentación vastísima que respalda el trabajo. O sea, yo no me estoy inventando cosas aquí de que como los Chuchita dijeron, Chuchita lo dijeron y lamentablemente, ahora sí se saben algunos acontecimientos, pero al estilo de nuestros paisanos, ¿verdad? Entonces no hay referencias a mi persona ni reconocimiento. Entonces, y agarran los trabajos. Yo creo. Sí, agarran los trabajos, se publican y no dan la fuente. No, pues difunden muy doctos, ¿verdad? Y luego como les gusta mucho pues lucirse y acá y allá, ¿verdad? Entonces, bueno, pues yo modestamente, pero aquí está mi trabajo y bueno, pues un trabajo lo bueno que ahora la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Investigación, pues me han reconocido desde hace 27 años como investigador nacional. En nivel 2, ¿verdad? Sí. Y aquí empezamos de los antecedentes. Bueno, sí, yo creo que rápidamente, yo pensaba arrancar a partir de 1808, pero pues yo creo que es pertinente hacer rápidamente una referencia a lo que acontece en España ese año, ¿no? Que es, que es la invasión napoleónica a España, la abdicación del rey Carlos IV y la asunción de Felipe VII como nuevo rey, ¿verdad? Que esto tuvo un impacto muy importante en tanto que repercutió en todos los, de entrada en la metrópoli y en las colonias americanas, españolas americanas. Y digo, a nivel de la metrópoli, pues hubo todo un revuelo muy interesante, porque en realidad hubo una especie de revolución, ¿sí? O sea, los españoles despertaron. Bueno, ya había un ambiente que propiciaba un tanto, pues mucho descontento por la abulia y la corrupción y la crisis económica en que estaba España. De hecho, desde principios de la colonia,
España, que recibe pues, plata y oro de América, principalmente la Nueva España y del Perú, la utiliza fundamentalmente para pagar deudas. Eso es una contribución importante, dicho en términos de la historia económica, en la formación del capital, del capitalismo, ¿sí? Del capital moderno. Eso es un aspecto importante. Y a finales del siglo XVIII y principios del XIX, pues están en la quiebra. Entonces viene una cuestión ahí que ya lo habían hecho desde antes, desde el último tercio del siglo XVIII, de tomar los recursos de la iglesia, los fondos de la iglesia. Y tenían derecho porque bajo la figura del patronato, el patrón o el patrono de la Iglesia Católica en España, en el Imperio Español, pues era el rey. Y de ahí para abajo, bueno, pues los arzobispos, obispos y eso, pues incluso eran designados por los reyes, ¿no? En muchos casos. Entonces sentían un derecho, pero también la iglesia protesta. En 1804, por allí hay una situación, pues sí, bueno, y los arzobispos y obispos, aunque estaban muy alineados. En fin, ese es más o menos el contexto. Y desde luego viene pues José Napoleón, que es el que va a estar, el que va a imponer Napoleón el Grande, ¿no? Es el que va a poner como rey en España hasta 1812, 6 años. Entonces, ese es el contexto. Entonces, hay todo un revuelo y, de hecho, en España se organiza la sociedad y muchos miembros de la alta sociedad con la idea de constituir un gobierno propio, o sea, al margen del imperial, ¿no? Y eso repercute, pues te digo, bueno, pues para no hacer referencias largas, pues en la Ciudad de México, con los miembros del ayuntamiento fundamentalmente, Francisco Primo de Verdad, Azcárate y otros miembros, ¿sí? Y del cabildo, del cabildo del ayuntamiento civil. Y aquí también, pues, que plantean, pues, crear un gobierno propio, ¿no? Entonces, eso, pues, desde luego, la culminación de entrada, bueno, pues una puesta en alto del proceso que venía ya desde el siglo XVIII con los criollos, ¿verdad?, reclamando derechos que no les habían sido otorgados durante todo el periodo colonial por los españoles, y que eran los españoles peninsulares los que tenían los mejores puestos en el ámbito de la administración virreinal, en general, en el militar, ¿sí? Y en fin, pues gozaban de todos los derechos, ¿no? Entonces, ese es el contexto, y esto va a tener también repercusiones, pues, en distintos lados. Pareciera que solamente en el centro de la capital, en la capital de la Nueva España, pero no, fíjate que hay un caso muy interesante donde yo llamo, en uno de los capítulos de mi libro, el primero, lo llamo Indios mesiánicos, bárbaros y precursores de la independencia. Una cuestión que es muy importante es cómo desde principios del siglo XIX hay un ambiente disturbador que está como anunciando la crisis a nivel provincial, fíjate. Entonces, hay una figura muy interesante que Eric Van Jong, un historiador norteamericano, llamó a un personaje el trastornado Mesías de Durango. Esta persona era una figura interesante que andaba como torero en San Juan del Río, y luego, pero más bien anda allí alterando el orden entre los indígenas del pueblo y de
del entorno de San Juan del Río, y lo capturan, lo encarcelan y lo mandan acá a Durango. Bueno, ya desde San Juan del Río en el proceso, ese proceso es un proceso judicial que está en la Biblioteca Pública de Guadalajara. Bueno, lo atrapan y pues lo investigan, y él declara ser hijo de tlaxcaltecas, que él viene de Tlaxcala y que viene a buscar el restablecimiento del reinado virreinal, fíjate, de los tlaxcaltecas, ¿sí? Entonces pide cooperaciones y eso. O sea, ya en el proceso judicial sale todo esto. Y lo que va a pasar es que, bueno, pues te digo, lo encarcelan y sale ya en las indagatorias. Resulta que era del pueblo del Tunal, o sea, era tepehuán, ¿sí? Eso es muy interesante. Y allí la cuestión es, hay dos factores muy interesantes. Uno, como ocurrió con la guerra tepehuana de 1616, que decían que un chamán había traído un Cristo pequeño, ¿sí?, de Nuevo México. Acá se dice Cuerno Verde. ¿Quién era Cuerno Verde? Fueron 3 cuernoverdes. Eran líderes comanches de finales del siglo XVIII que combatieron contra los españoles. Fueron derrotados, pero eran tipos muy rudos. ¿Y por qué Cuerno Verde? Porque traía un cuerno de búfalo en la cabeza. Ese Cuerno Verde. Y se dice Cuerno Verde. Muy interesante, o sea, la relación, ¿no? O sea, la transmisión de los acontecimientos a través de este vasto territorio y lo que implica en términos imaginarios, ideológicos y lo que le querramos agregar. Eso es lo precioso de la historia, que no obstante el tiempo se lo imagina uno. Claro. El hecho. Y en el Tunal, en 1616, cuando derrotan a los tepehuanes, descubren que allí había una corona con la que querían coronar al gobernador de la Confederación de los indígenas rebelados, o sea, tepehuanes, acaxes, lo poco que quedaba de acaxes, jijimes, los de Sinaloa, en fin. Muy interesante. Eso es la antesala. Ese es el antecedente. Vamos a ver, pues muy interesante. ¿No? Hay muchas cosas. Muchas novedades. Novedades que hay. Siga con nosotros en el siguiente segmento. Gracias. Doctor José de la Cruz Pacheco Rojas, con la guerra de independencia en Durango, los rebeldes noviscaínos. Interesante. Sí, claro. ¿Verdad? ¿Cómo no? Bueno, del apartado anterior, 2 referencias importantes. Esto que mencionaba del trastornado Mesías de Durango ocurre en 1801, fíjate. Y más o menos es contemporáneo de un acontecimiento en Nayarit que encabeza un llamado Indio Mariano. Ve nomás cómo la historia y esta cuestión de los imaginarios dan vuelta en el tiempo. Con Cheche Campos, que tú sabes que fue el destructor de la industria en Durango durante la guerra de la Revolución Mexicana, que destruyó pues, todas las fábricas textiles que estaban en Peñón Blanco, destruyeron haciendas, etcétera, etcétera. Bueno, Indio Mariano anda un tipo
con él, que se dice el indio Mariano, fíjate, con el Cheche Campos. ¿Ah, sí? Ujú. Fíjate cómo Cómo es la cosa, ¿no? Pero vamos a 1808, a nivel local. Bueno, ¿qué ocurre? Bueno, pues que en una indagatoria que llega de, bueno, pues las noticias, ¿no? Desde México acá a Durango, y se enteran de que están conspirando en la región del Mezquital. Y hay dos gobernadores, José Domingo de la Cruz y Tomás Páez, gobernadores de los pueblos de Santa María, Yocotán y Guazamota. Yo digo Guazamota, utilizo los términos originales de los pueblos y de la etnia. Yo digo tepehuanes y no tepehuanos, porque eso, pues hasta el siglo, yo creo que recientemente, ¿no? Sí, Les empezaron sí. a decir tepehuanos. Y cambian los gentilicios. En fin, bueno, pues estos gobernadores se les acusa de estar implicados en los acontecimientos de la Ciudad de México, en el Ayuntamiento de Durango, como conspiradores, que están, según, preparando la guerra el levantamiento en esa región, fíjate. Eso es muy, muy interesante. Bueno, lo que voy a leerme. Bueno, me salto una cosa de acontecimientos menores, porque hubo algunos sacerdotes aquí y en Puanas que medio se alborotaron, pero no fueron a más, ¿no? Pero decía de la causa criminal de Manuel de la Cruz Pastrana, que esto es sumamente interesante. Era un poco después, en 1811, gobernador de Guazamota, y es designado primer gobernador insurgente de Durango, fíjate, el 23 de enero de 1811, por uno de los comisionados de Hidalgo, que comisiona de Guadalajara. Era Fray Mariano Orozco, creo que era franciscano. Esto me interesaba mucho referirlo, porque es sumamente importante. Claro que luego, pues, cuando viene la guerra, que es esto de 1811, es otra oleada de lo que me voy a referir enseguida. O sea, ya habían sido derrotados los insurgentes a nivel local. Bueno, solo quiero entonces hacer referencia a los dos grandes, que puedo decir, nuestros grandes caudillos de la independencia en Durango. Sí. Uno es José María Gutiérrez, cuyo origen de este personaje no pude dar cuenta. Chequé con mucho cuidado en el Archivo General de la Nación, aquí también, en lo poco que hay. Pero sobre todo, pues yo apostaba, incluso hay un diccionario sobre insurgentes y no aparece. Bueno, pues José María Gutiérrez se levanta en Colotlán, Jalisco. Sí, con un grupo de descendientes de los indígenas tlaxcaltecas, que yo asumo que seguramente eran tlaxcaltecas todavía, porque mantuvieron privilegios durante la época colonial por ser la frontera con los indios bárbaros, y estos los trajeron como un enclave, ¿no? Para contener, pues, a los huicholes, coras y tepehuanes, ¿sí? Que, por cierto, pues yo fui a Colotlán, quería conocer Colotlán, y todavía, pues, me tocó, no sé, hace ya, pues, yo creo que una década cuando fui o más, todavía ves a indígenas allí que van a comerciar seguramente. Entonces sí tenía su función, ahí inteliges y concluyes que sí tenía
su función de contención, ¿no? Digamos, porque se les dio derecho, fue una excepción, a la utilización del caballo y armas, ¿sí? Porque ningún otro grupo indígena de la Nueva España tenía ese derecho. Pero los tlaxcaltecas, como aliados de los españoles, de los conquistadores, se les dio ese derecho. Bueno, pues analizo el contexto en el que estaba Colotlán en ese momento y todo ese tipo de cosas, pero eso no me meto en esa cuestión. Me basé en la tesis doctoral y otros documentos. En la tesis doctoral de un colega de la Universidad de Guadalajara, que fue muy amable, me mandó la tesis y toda la cosa. En fin, bueno, pues José María Gutiérrez se levanta en Colotlán en octubre de 1810, o sea, un mes después del levantamiento de Hidalgo y del avance de Hidalgo por el Bajío. ¿Y qué hace? No lo encontré entre los comisionados de Hidalgo, no, porque cuando llega Hidalgo, si no estoy mal, a principios de diciembre del 10 a Guadalajara, es cuando comisiona a Mariano Orozco, que mencioné, que otorga el primer título de gobernador indígena, insurgente, y a José María González Hermosillo, que avance por Sinaloa y se vaya por toda la costa al noroeste. No lo encontré. Bueno, en fin, lo importante es que se levanta en armas. ¿Y hacia dónde se dirige? Hacia Durango. Entonces, yo incluso por ahí mandé a hacer el mapa de la ruta de la insurgencia, lo reproduje en el mapa, porque no se vienen por el Camino Real. El Camino Real, pues era está en la página 101. No hacen acercamiento. Es la ruta de la insurgencia a Durango. Y fíjate que José Fernando Ramírez habla de esta ruta. ¿A poco? Desconocida. Me basé en José Fernando Ramírez. Bueno, digo, para la ruta de este camino, que sería la vía corta, fíjate, a Durango. ¿Sí? Entonces se vienen por Valparaíso, San Andrés del Teúl, Chalchihuites, y luego tuercen hacia el Mezquital. Bueno, ¿qué pasa con José María Gutiérrez y con su ejército insurgente, que vienen engrosando el ejército con indígenas huicholes, coras y sobre todo tepehuanes? Entonces, vienen a tomar la capital. Y viene un contingente muy bravo, ¿sí? Muy decididos, digo, pues con armas muy elementales, lamentablemente, ¿no? Pero vienen a tomar la capital de la Nueva Vizcaya. Llega la alerta aquí a la capital y se despliegan inmediatamente fuerzas a nombre de Dios, conjuntan también con Zacatecas a Sombrerete, porque Sombrerete pues era un real de minas muy importante en ese momento. Y bueno, pues estos los mandan. Ahí menciono los nombres de estos pillos que van a combatir a los insurgentes, que eran pues desde luego la disque nobleza local, ¿no? De aquí. Un tal Allande, que es un sanguinario, es uno de los capitanes que va a combatirlos, que se enteran de que han desviado, esperaban que continuaran de Chalchihuites hacia Nombre de Dios y se vinieran directos, pero no, van hacia el Mezquital, y en el Mezquital, bueno, de acá se vienen y se reúnen las fuerzas contrainsurgentes, y ahí ocurre la gran batalla. La gran batalla donde pierden esto a principios de noviembre de 1810. Debo decir la fecha, desde luego.
exacta, ¿no? Y pues son derrotados. José María Gutiérrez es ejecutado, se celebra acá con gran festividad, con la tradicional y clásica misa del Te Deum, de la gracias a Dios, ¿verdad?, de haberlos derrotado, y viene la persecución. Entonces van, pues, sobre todo los, sobre todo los insurgentes, y aquí es donde yo postulo una tesis sobre el origen de los mexicaneros. En mi opinión, son descendientes de estos insurgentes que ya no pudieron regresar, o sea, hijos descendientes de los tlaxcaltecas que tenían desde finales del siglo XVI, que estaban establecidos en Colotlán. Entonces, en mi opinión, estos al huir se refugian en esta región de la Sierra Madre Occidental, no zona sierra, que es una estupidez que sigan diciendo que zona sierra a la Sierra Madre Occidental. Eso me da un coraje, digo, qué ignorancia, qué poca, ¿no? De que pues es la Sierra Madre Occidental, preciosa y grande. ¿Cuál zona? O sea, solo hay una región de casi 1000 kilómetros de longitud. En fin, nuestra ignorancia es verdaderamente patética, ¿no? Bueno, en mi opinión, entonces, se van hasta Guazamota y otros lugares más ya frontera con Nayarit, exactamente, Jalisco y todo esto, y Zacatecas, pero en mi opinión, bueno, pues estos fueron un puñado de mexicanos, digo, por el idioma, ¿no?, por el náhuatl, que se salvaron y quedaron allí. Ya no se regresaron hasta Colotlán. Esa es una hipótesis mía del origen de los mexicaneros. Porque se han manejado cosas de risa, ¿no? Incluso una tesis doctoral de una antropóloga de la Escuela Nacional de Antropología llegó a plantear que era un grupo que se había quedado perteneciente a la migración de los nahuas del norte al centro de México. Entonces, que decidieron quedarse ahí. Pues no hay sustento. Otro colega, pues lo llegamos a platicar, un tipo muy docto, que él se especializó en Nayarit sobre todo, y había pues indicios, ¿no?, de nahuas en la costa de Nayarit. Entonces él planteaba que tal vez esos eran. Entonces yo lo que llamo es una hipótesis alterna, la mía, sí. Sí, no pero bueno, fundamentada. O sea, pues ahí están los acontecimientos, ¿no? Pues esa es nuestro gran héroe, José María Gutiérrez, el héroe insurgente. Fíjate. Sí. O sea que ahora sí que ahí viene el día 15 de septiembre. Sí, habrá que reconocerlo, erigirle un monumento y divulgar esto, y sobre todo la participación de nuestros paisanos indígenas en la construcción de este país, digo. Sí, desde la insurgencia. Sí. Bien, vamos al tercer y último segmento. Vamos a ver qué hay con los indígenas actualmente en nuestro estado de Durango. Siga con nosotros. Muchas gracias. José de la Cruz Pacheco Rojas. Pues bien, bastante interesante este libro.
Ahora los insurgentes en la región del actual estado de Durango, ¿cómo estamos? Pues eso. Hay algunas tentaciones, ¿no?, de figuras, pues, que hay que considerar, ¿no?, de todas maneras como parte de los antecedentes, claro, que son pues dos figuras interesantes. Uno es el padre Salvador Parra, cura de Topia, que tengo que trabajarlo porque tengo mucha documentación también proveniente del archivo de la Real Audiencia de Guadalajara y no lo he trabajado. Y sin embargo, pues sé quién fue y que intentó y simpatizó pues con Hidalgo, ¿no? Con la independencia. No pasó a mayores al parecer, pero tendría que trabajar los documentos, que es una de mis pendientes. Aquí lo menciono pues como parte de los que van a tener pues una actitud pues en pro de la guerra de independencia y de Hidalgo, ¿no? Otro es Miguel Helguera, que era cura aquí, y Fray Mariano Terán, y que yo los llamo adictos a la insurrección y al cura Hidalgo. Pero el gran personaje es Telésforo Alvarado, que Telésforo Alvarado, digo yo que es nuestro Miguel Hidalgo local. Telésforo Alvarado era cura de Pueblo Nuevo, del pueblo de Pueblo Nuevo, ahora, bueno, que lleva el nombre del municipio, ¿verdad? Y ahí es interesante decir que es los últimos, quizás el último pueblo de misión que crearon los jesuitas, que no creo que hayan influido en nada. Digo, ya hemos hablado de cómo eran en ese tiempo los jesuitas y de cómo son, ¿verdad? Pero lo interesante de Telésforo Alvarado es, a él le llegan noticias de lo que está ocurriendo pues en el centro del país y sobre todo en Guadalajara, con la llegada de Hidalgo, que expide pues nombramientos, ¿sí?, y además comisiona a distintos personajes a hacer los levantamientos de insurrección en distintos puntos, sobre todo hacia acá, ¿verdad?, que es lo que a mí me interesaba. Y a Telésforo no le toca ser designado ni nada, ¿no? Pero hay una cosa muy interesante, que a él le llegan documentos. Se expide en Guadalajara el periódico Insurgente, que ahorita se me va la onda, pero a él le llega y él le lee ese documento a los indígenas, ¿sí?, y los calienta y congrega no solo de Pueblo Nuevo, sino también de otras poblaciones a los indígenas para unirse a José María González Hermosillo. Ni más ni menos que la ciudad de Hermosillo, Sonora, pues por eso lleva el nombre de Hermosillo. De ese personaje. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, pues eso es muy interesante, fíjate, porque uno de los documentos que expide Hidalgo en Guadalajara es una gran novedad porque es una especie de manifiesto, ¿no?, que lo reproduzco aquí, si mal no recuerdo, y solamente hay 2 ejemplares. Uno aquí en el archivo de Durango, porque se lo quitaron a Telésforo, y otro en el Archivo General de la Nación. Así que somos privilegiados de tener ese documento. Fíjate. Y eso me lo corroboró un gran investigador, Carlos Errejón Peredo. Pues nos llegamos a ver
en varios lados, ¿no? Cuando estuvimos en Chihuahua en un evento relacionado con la independencia. Me dijo, oye José, ¿sabes que ese documento solamente hay un ejemplar en Durango y otro? Dice, fíjate. Bueno, ¿qué importancia tiene ese documento? Que como que reformula su planteamiento, fíjate, Hidalgo, y habla ya de todas las naciones indígenas de América, y en particular de América del Norte, fíjate. O sea, es un documentazo. Entonces, ese lo tenía Telésforo Alvarado, y los otros, y los periódicos. Entonces, pues por ahí lo cachan, ¿verdad? Pero no solo eso, o sea, el juicio no se reduce a este acto de infidencia, como le llamaban en la época colonial, o sea, de perder la fidelidad al rey y todo ese tipo de cosas, que es lo que significa más o menos ser infidente, ¿verdad? Sino que lo que hace es, con los indígenas, con un fuerte contingente, bajar a la toma del Rosario. El Rosario y Álamos eran las poblaciones más importantes de toda esta región, ¿sí? De Sinaloa y Sonora. No había poblaciones más importantes. ¿Y por qué lo eran? Pues porque eran mineras, sí, poblaciones mineras, claro. Entonces, la toma del Rosario entre el 24 y 28, hay allí una duda, de diciembre, participa Telésforo Alvarado y los indígenas de esta región en la guerra. Y José María González Hermosillo lo designa capellán del ejército insurgente. Ya lo reconoce. Sí, y avanzan a Mazatlán, Copala, bueno, estos reales de minas que estaban, San Sebastián, así se llamaba, Concordia, ¿sí? Toda esa región. Y pues no está claro qué es lo que pasa. Dice que se regresa a su curato en toda la documentación que yo consulté, los testimoniales, que se regresa a su curato y que él pues, no tuvo mayor participación, ¿no? Y es que González Hermosillo avanza y a la altura de San Ignacio, en el río Piaxtla, hay un combate que viene precisamente el Mariano Urrea y otros militares de la Intendencia de Durango a combatir, algunos de Chihuahua y otros de Sonora. Y es donde los acorralan y los derrotan, ¿sí? Pero al parecer Telésforo ya no, dice que él se quedó en Pánuco. ¿Se acuerdan? Yendo a Mazatlán por la vieja carretera, o la carretera vieja, hay un cierto lugar a la altura de, ay, se me van los nombres, pero ya bajando, hay una señalización que dice Pánuco. Bueno, que se regresa, entonces ya, y que pues él ya no había participado más. No, hombre, pero lo prenden y lo traen a Durango y lo encarcelan. Y aquí está, pues años, échale de 1800, de finales o principios del 11 hasta 1817-18. 7, 8 años en la cárcel. Intenta fugarse y hace una treta, que es interesante el asunto. Pues le gustaba el mezcal, entonces, según él, accidentalmente se había caído una vela, pero oye, ¿cómo? E incendiado una viga de la celda en el exconvento de San Francisco, que era la cárcel. Ahí estuvieron los que mandaron cuando prenden a Hidalgo. También lo
Local. lo que no se conoce, las novedades. Entonces, pues resulta que era el intento de fuga. ¿Qué hace? No, pues es que se había tomado un mezcal y que accidentalmente se le había caído la vela y esta vela había incendiado la viga. Pues, ¿tú crees que le iban a creer? No, eso está... Se cayó al revés. Sí, sí. Desde luego, pues hay todo un proceso también de degradación eclesiástica, que queda ahí entre, no como a Hidalgo, que lo de Hidalgo lo trato en el libro que publicó la Universidad Autónoma de Chihuahua, porque es un caso muy importante, sin duda, pero creo que yo aporto algunas luces nuevas, sobre todo de la actitud del obispo de ese momento, que se lava las manos y pues que entreguen a Hidalgo a los militares para que lo ejecuten. Y según Gallegos, lo defendió. Sí, cómo no. No, entonces eso es parte de lo que digo. Y con los que trajeron aquí, pues realmente no es una cuestión de relevancia, aunque sí creo que lo traté en alguna ponencia, porque luego conseguí una obra que escribió uno de los que se salva, un carmelita, que luego que lo exoneran y no estuvo entre los ejecutados acá en la Cuesta de la Cruz. Se regresa y en San Luis escribe su testimonio. Sí. En fin, bueno, pero el caso de Telésforo Alvarado, como pues se darán cuenta, pues es un gran acontecimiento, ¿sí? ¿No? Porque realmente fue pues insurgente, ¿sí? Y bueno, pues si conjuntamos los acontecimientos ocurridos en el sur del territorio de hoy del estado de Durango, con la insurrección y el ejército de José María Gutiérrez, que hay muchos José Marías, por cierto, José María Gutiérrez y Telésforo Alvarado, resulta que tenemos pues prácticamente todo el territorio, y lo de Salvador Parra en Topia, pues resulta que tenemos una buena parte del territorio de lo que es Durango hoy día, que está en armas, ¿no? Entonces, que no había pasado nada en Durango, pues cómo no, ahí están los hechos y todos respaldados con documentos, ¿sí? Estas son las grandes novedades que da la investigación cuando uno se mete con seriedad y con pasión, ¿no? A mí siempre me han llamado los movimientos sociales de este tipo, por ello pues mi libro de la guerra de Tepehuana y otras cosas que he investigado, y pues hay que seguir adelante, y si fuese el caso de decir algo más, pues les debemos un gran reconocimiento a nuestros indígenas tepehuanes en la construcción de este estado, de este país, y pues merecen un gran reconocimiento. Sí, no, y ahí está la aportación de Durango al Nacional. Exactamente, sí. Exactamente. Porque el Nacional no lo menciona. No, y fue el gran tino, fíjate, de un seminario que organizó el Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, donde yo participé, y pues resultaban, pues se sorprendían, ¿no?, de los acontecimientos. Decían, ay, pues no, que no había pasado nada en el norte de la Nueva España. Y realmente lo que yo aporté pues fue realmente lo más sólido, porque lo demás, pues en Chihuahua sí hubo cuestiones, pero de otra índole, que trato, te digo, en el libro que escribí sobre Durango y Chihuahua. No, pues muy interesante como todos tus libros.
Doctor, sin duda alguna es una gran aportación a la independencia de México en Durango. Esto es este libro, una gran aportación, porque los libros de texto y de historia de México no lo incluyen. No lo incluyen, ¿cómo es posible? Ese es el resultado de una buena investigación, ¿verdad? La obra de la UNAM sí escribía allí, pero todavía no descubría todo esto que acabo de decir. Entonces elaboré una especie de, ¿qué te diré? Una panorámica general, pero también novedosa, ¿sí? De todo lo que había ocurrido. No terminaba la investigación. Es que da para mucho, un glosario, por ejemplo. Sí, porque es todo un acontecimiento. Local, sí, de trascendencia, sí, pero de trascendencia nacional. Y cómo todos los indígenas de diferentes zonas, ¿sí?, se involucran. Y cómo se unen. No, muy extraordinario. Sí, realmente. Algo singular. Algo singular, no, pues es que Durango y las aportaciones a los movimientos armados siempre han estado presentes, en todos, en los movimientos armados. Nuestra independencia, nuestra reforma, nuestra revolución, siempre hay personajes muy destacados, ya sea nuestro brazo armado, ya sea nuestro periodista y cronista, pues todos muy. Y ahora en la independencia, oiga, ahí está este Domínguez, ahí está este Telésforo, oiga, pues son personajes que contribuyeron a lo que tenemos. Bueno, pues muchas gracias, doctor José de la Cruz Pacheco Rojas, por su intervención, por la presentación de su libro en este programa. Quehacer Universitario ya terminó. Muchas gracias, estimados televidentes, por permitirnos entrar a sus hogares, a sus centros de trabajo, a sus vehículos. Quehacer Universitario ya terminó. Su servidor, conductor de este programa, les envía un saludo fraterno con los deseos de salud y bienestar. Hasta la próxima y mucha suerte y sea feliz. Gracias.